Convención Constitucional. Bueno, ya está claro, la ceremonia de cierre de la convención no va a contar con los expresidentes de la República. Este lunes, tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet confirmaron que no van a asistir. Estamos con Valentina Reyes con esta y otras noticias, bueno, relacionadas con la convención, por supuesto. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Claro, se suma Bachelet y Piñera a la decisión que ya habían anunciado tanto Ricardo Lagos como también Eduardo Frei. Eduardo Frei en una carta muy escueta durante el fin de semana. Sebastián Piñera también envía una carta a la Convención Constitucional en donde señala que no va a asistir. Así que ya es una realidad. Vamos a tener un 4 de julio con entrega de propuesta constitucional, pero sin los expresidentes que vemos aquí en pantalla. Una situación que políticamente afectó a la Convención Constitucional, como nos cuenta en la siguiente nota Agustina Álvarez. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir. Una esperada respuesta que llegó a 3 días de cruzada la invitación. ¿Asistiría el expresidente Piñera a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional? Fue una de las dudas del fin de semana y este lunes, a través de una crítica carta dirigida a la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, el exmandatario descartó su presencia. En la misiva, antes de anunciar su decisión, Piñera aseguró que la inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años, algo que según su entorno ha ocurrido desde que se inició el proceso constituyente. Es curioso que alguien creyera que un expresidente sí iba a ir a este acto no oficial, simbólico que organizaba la mesa de la convención, ya que por una parte este es un proceso abierto, del cual la ciudadanía tiene la última palabra, y por otra parte la convención precisamente nos ha dado señales de seriedad. No nos sorprende, recordemos que durante su gestión y a pesar del mandato constitucional que tenía de prestar apoyo a la convención, brilló por su ausencia. En la misiva, Sebastián Piñera criticó a la mesa que en principio no consideró incluir, por temas de aforo, a los exmandatarios dentro de los cerca de 600 invitados al acto. Medida que días más tarde fue revertida. Por eso, de acuerdo al jefe de Estado, la forma en que se los invitó es confusa, contradictoria y no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Aquí se respetan las posiciones de todos. Y si los presidentes, expresidentes tienen sus posiciones, bueno, fue su decisión. Nosotros cumplimos con hacer la invitación. La mesa directiva y parte importante de la convención no quería invitar a los expresidentes y al final esto fue una presión ciudadana. Esto es una muestra más del espíritu poco republicano de esta convención constitucional. Tras toda la polémica, la ceremonia de la convención del próximo 4 de julio finalmente no contará con ningún exmandatario, porque antes de Sebastián Piñera ya se habían excusado Ricardo Lagos, que lo hizo incluso antes de ser invitado, y el expresidente Eduardo Frei. Michelle Bachelet tampoco estará presente, según confirmaron este lunes desde la Fundación Horizonte Ciudadano, debido a las actividades que tiene en agenda, que incluye un Consejo de Derechos Humanos que se desarrollará a un día de la ceremonia en Chile. El error se cometió desde el principio, el desaire se hizo en un principio. Yo entiendo que ninguno de ellos quiera ir, porque nadie quiere ir a una fiesta a la que no querían invitarte desde el principio. Desde luego que los presidentes y los expresidentes de la República ocupan un lugar especial, y desde esa perspectiva lo que yo solicito es que hagan todos los esfuerzos posibles, reconsideren sus decisiones. Las condiciones en que se dio esta invitación, que terminó siendo agraviante, humillante, me parece absolutamente comprensible que ningún presidente de la República quiera asistir. Desde el gobierno aseguraron que esta es una decisión que no debería empañar el trabajo de la Convención Constitucional, aunque adelantaron que les gustaría contar con ellos en otras ceremonias que serán parte del proceso. Sería importante que en algún momento pudiéramos contar con su participación no solo en lo que le corresponde, que a través del ejercicio del voto, sino que en algún momento de este proceso constituyente. Proceso constituyente al que solo le restan 2 semanas para culminar su trabajo en la ahora controvertida ceremonia, donde estará entrega de la propuesta constitucional. Actividad final que tras la exclusión inicial, un intenso debate y varios cambios de opinión, finalmente no contará con la presencia de ninguno de los expresidentes de la República. Bueno, se cierra esta polémica, quedan 2 semanas de trabajo de la Convención Constitucional y les queremos contar un poco sobre la propuesta respecto a cómo se implementaría esta posible nueva Constitución. Vamos a nuestras gráficas que hemos preparado para hablar de las normas transitorias, Iván, que se terminaron de aprobar la semana pasada. Son más de 50 normas transitorias. Una de ellas que señala toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida o bien
mientras no sea declarada contraria a la Constitución por parte de la Corte Constitucional. Es un organismo nuevo. Es un organismo nuevo que viene a reemplazar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué destacamos esta norma? Porque da cuenta de que no es que se apruebe la nueva Constitución y haya un apagón de leyes. No, sino hay que un tránsito. hay un tránsito y hay un proceso de siguen vigentes estas normativas hasta que no se decida lo contrario después de un proceso, ¿no? Modificación, derogación o lo que diga la Corte Constitucional. Esto es una de las normas transitorias que ya está en el borrador de propuesta constitucional y vamos a las siguientes normas transitorias que hablan de derechos sociales. Por ejemplo, ¿cuándo habrá un proyecto de vivienda digna, de seguridad social, de salud, de educación? Acá tenemos los plazos que se da al Ejecutivo para redactar. El gobierno en 24 meses, o sea 2 años, va a tener que entregar al Congreso un proyecto de Claro, vivienda. esto no es aprobación de una ley, esto es envío de un proyecto. Recién una presentación. Tiene 12 meses, 1 año para un sistema de seguridad social que puede incluir un nuevo sistema de pensiones, 1 año y medio, 18 meses para el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Educación tiene 24 meses, o sea 2 años para la redacción. Y como dice nuestro generador de caracteres, una vez que el Congreso reciba estos proyectos, de acuerdo a estos plazos, Sí. tiene 2 años para tramitarlos. Ya. Entonces se da un plazo al Ejecutivo para redactar y al Congreso para legislar. O sea, en la mayoría, bueno, en 2 de estos casos estaríamos hablando de prácticamente 4 años para que entre en vigor, por ejemplo, el proyecto de vivienda digna y el Sistema Nacional de Educación. 2 años para la presentación y otros 2 años para la tramitación respectiva. Es bastante gradual, sobre todo lo que tiene que ver con derechos sociales, requiere financiamiento, una estructura, así que para que vean un poco cómo sería la implementación de estos derechos, que es parte de las características de la propuesta constitucional. Tenemos declaraciones de constituyentes que hablan de esto mismo, de cuánto se podría demorar en implementar la nueva Constitución. Vamos a revisarlos. Entonces, hay algunas materias que pueden ser de muy fácil implementación, por ejemplo, las reglas relativas a la futura Corte Constitucional, algunas modificaciones al Código del Trabajo, desde la perspectiva de los mandatos en materia de derechos fundamentales, pero hay otras reformas que son de mayor envergadura y que requieren mucho más tiempo. Pienso en materia de derechos sociales como educación y salud, esos son cambios que van a ser graduales. Y todo lo relativo al Estado regional también es una reforma de muy largo aliento. Hay que hacer una bajada legal larga de todas estas adecuaciones y en muchos otros temas. O sea, acá los temas nuevos, los cambios, las refundaciones que se proponen, muchas de ellas no tienen efectivamente norma transitoria y habrá que esperar que el legislador en su minuto haga estos cuerpos normativos nuevos. Y hay algunas cosas que yo veo que son de bastante difícil aplicación y puede que queden simplemente en letra muerta. Es un proceso la implementación de una nueva Constitución, o sea, puede demorar años, hasta una década. Veamos más de las transitorias que tenemos en nuestras gráficas preparadas, porque eso sí, hay ciertos puntos que tienen fechas. Por ejemplo, el nuevo Poder Legislativo con Cámara de las Regiones y Congreso de Diputados y Diputadas, 11 de marzo de 2026. Con eliminación del Senado entre medio. Exacto. Algunos convencionales dicen, atención, hablamos de eliminación del Senado mucho, pero no de esta nueva institución que propone la Convención en cuanto al Poder Legislativo. Y atención, porque este nuevo Poder Legislativo tendrá regla de paridad y escaños reservados. Debe haber una ley para que se implemente la paridad y escaños reservados de pueblos originarios. Si no hay ley, el servicio electoral va a ser el encargado de aplicar esto y lo que se buscará es que sean las reglas parecidas a lo que tuvimos en la Convención Constitucional en cuanto a paridad y en cuanto a escaños reservados. Si es que no hay ley lista para ese momento, para el 2025, cuando tengamos las elecciones. Y ya para finalizar y despedirnos, les queremos mostrar una fecha clave de esta semana. En los últimos días de la convención, el jueves 23 de junio, tenemos pleno. ¿Para qué? Para votar el preámbulo, ese texto que va a dar el vamos a la propuesta constitucional. Ya, que había ahí una pequeña polémica a propósito del párrafo que hace alusión al estallido social, y la alternativa no es reescribirlo, se puede votar tal cual está o suprimir ese párrafo, ¿no? Son 4 párrafos, se van a votar por separado. Si ese párrafo, el del estallido social, se elimina, no hay otra oportunidad. Quedará un texto con 3 párrafos y sin una segunda vuelta, que es un proceso que vimos mucho en la Convención Constitucional. En esta oportunidad el jueves Es eso. no hay 2 oportunidades. Valentina, muchas gracias. Buenas noches, de nada.